Dios les bendiga, hermanos. Vamos a continuar. Damos gracias al grupo de alabanza de Guatemala. Vamos ahorita el otro turno de la prédica le corresponde al hermano anciano Ángel Chacón, con el tema de lo de la alabanza emergente. Entre un rato los hermanos servidores van a pasar con ustedes con papelitos para que ustedes hagan ya las preguntas, ya sea de estos temas o de los anteriores, porque ya el próximo turno ya es un foro de preguntas y respuestas. Amén. Tal vez mis hermanos servidores nos ayudan con los papelitos. Hermano Angelito, te dejo el tiempo. Muchas gracias. Gracias. Buenas tardes, amados hermanos. Buen provecho. Dios les bendiga. ¿Cómo están? Ya estómago contento, corazón contento, ¿no? Y estamos gozosos. Amén. Bueno, gloria a Dios. Amados, es un privilegio realmente inmerecido, grande estar delante del Señor primeramente y delante de este pueblo tan hermoso, delante de la amada del Señor. Agradezco y bendigo la vida de nuestro apóstol por la confianza, delegación del pastor también Ramirito por esa invitación. Dios bendiga grandemente su vida. Reciban un caluroso y cordial saludo de parte de los hermanos de alabanza también allá de zona 5, quienes están ahí también pendientes. Dios les bendiga, amados. Es una bendición estar acá realmente. Solo nos conectamos acá, amados. Para quienes no hemos tenido el privilegio de conocernos y de presentarnos, pues mi nombre es Ángel Chacón para servirles. Vengo de parte de zona 5. Amén. Ahí está. Y tengo el privilegio de servir en alabanza. Por la misericordia de Dios, ya en la mañana conté que es parte de un testimonio que Dios obró en mi vida, una sanidad. Cuando el médico, los médicos decían, mira, tus pulmones de por vida no van a servir, Dios tuvo a bien sanarme y permitirme servirle con instrumentos de viento. Así es el Dios al que yo le sirvo. Creo que usted también, ¿no? Él, de donde no se puede, donde hay imposibles, Él hace posibles las cosas y de Él es la gloria, amén. No a nosotros, sino que a Él le damos toda gloria, toda honra, todo honor. Y pues quisiera que hoy platicáramos en el tiempo que tenemos un tema que es bastante extenso, pero vamos a tratar de que mediante la ayuda del Espíritu Santo vayamos conociendo un poquito acerca de cómo el enemigo obra, que estemos pidiéndole a Dios discernimiento constantemente para estar conocidos acerca de las artimañas del adversario y que Dios lo reprenda, amén. Y que Él mediante su Espíritu Santo nos lleve a toda verdad, nos enseñe, nos muestre, nos traiga la revelación que viene de parte de Dios. Déjame decirte que hace unos años tuve el privilegio de trabajar con jóvenes allá en la iglesia. Estuve varios años con ellos, una bendición tremenda, pero uno de los enemigos a lo cual nos enfrentamos, y esto no es nuevo, o sea, esto es algo que viene ya de años y seguirá queriendo permear en la iglesia, sobre todo en los jóvenes, es el movimiento emergente. Y vamos a ver un poquito a la luz de la palabra qué es eso, pero es un enemigo que vimos cara a cara, frente a frente, tuvimos que hacerle frente y gracias a Dios que Él nos da la victoria, nos permitió resistir y Él hizo cosas poderosas, amén. Pero, ¿qué es la iglesia emergente? Es un movimiento que quiere introducir cosas de moda en la iglesia, ¿no? Con la excusa, básicamente, de que hay que atraer a los jóvenes, hay que renovar la iglesia, hay que ser más amigables con el mundo, ¿no? Para que el mundo no rechace el mensaje del evangelio. Entonces quieren suavizar las cosas para que el mundo lo acepte. Entonces yo quisiera que me acompañes, por favor, a Apocalipsis capítulo 2, versículos 8 y 9. Iré un poquito rápido a causa del tiempo y podamos ministrar. Pero aquí está el Señor hablando a las iglesias. Y en esta le dice, y escribe al ángel de la
seres vivientes, los 4 directores que David instituyó, ¿no? Ananías, Asaf, Emán y Jedutún. Había, por ejemplo, 24 sacerdotes reyes allá en la eternidad que el apóstol Juan vio que arrojaban sus coronas delante del Cordero, ¿no? Y David instituyó 24 órdenes sacerdotales, todos hijos de esos 3 personajes que mencioné, 3 de 4 que mencioné anteriormente. Y así, hay similitudes, por eso creemos de que David pues también tuvo una revelación de parte de Dios de lo que era el tabernáculo, ¿no? Que está allá en las esferas celestes, allá en la eternidad. Entonces, bajo ese contexto, le escribe el Señor al ángel de la iglesia, dice, el primero y el último, el que estuvo muerto y ya ha vuelto a la vida, dice esto: yo conozco tu tribulación y tu pobreza, pero tú eres rico. Un recordatorio, tú y yo somos ricos, amén, con toda riqueza en las regiones celestes, ¿no? Dios nos ha bendecido, nos ha hecho copartícipes de las riquezas celestiales, amén. No todo es material, pero así como prosperamos en nuestra alma, tenemos que ser prosperados en el cuerpo, amén. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Entonces, una blasfemia es una maldición, es un insulto, es algo que totalmente pues, se opone, es contrario a la alabanza, contrario a la bendición, es decir, algo en contra y que pues quiera afectar o maldecir el nombre de Dios. Entonces, esta blasfemia es de los que se dicen ser judíos, pero no lo son, sino que son sinagoga de Satanás. Cuando vamos al contexto griego del pasaje e investigamos un poquito, pues la palabra judíos es Youdaios. Si tú quieres investigar, en la concordancia Strong es la G2453 y significa de Judea, perteneciente ¿a qué? A Judá. Entonces, un judío es alguien que pertenece a Judá. Y Judá pues lo encontramos en Génesis 29:35 cuando concibió una vez más y dio a luz un hijo, dice, y dijo, esta vez Yahvá, esta vez alabaré al Señor. Déjame decirte que hay más de 20, 30 términos en la palabra que se refieren a la alabanza, más de 20 que se refieren a la adoración, más de 25 tipos de cánticos, más de 8, 10 tipos de danza, más de como 15 cantos o gritos en la palabra. O sea, la alabanza y la adoración a Dios es sumamente grande, ¿no? Así como es su nombre, y sea su alabanza. Y tenemos que ir aprendiendo cada vez más en cuanto a todos estos temas concernientes a la alabanza y a la adoración para poder aplicarlos y ser aceptos y agradables delante de Dios. Pero la primera vez que aparece la palabra Judá es acá. Y le puso por nombre a este bebé, al cuarto hijo de Israel, Yehudá o Judá. Y dejó de dar a luz. Entonces, ¿y Judá significa? ¿Quién sabe? Alabanza, ¿sí? Judá significa alabanza. ¿Quién irá al frente de la batalla? Judá irá al frente de la batalla y nos han enseñado que la alabanza es como punta de lanza y que va al frente, etc. Gloria a Dios, gloria a Dios. Pero bajo esta perspectiva de alabanza, leamos nuevamente Apocalipsis 2:9. Dice, la blasfemia de los que se dicen ser de Judá. O sea, la blasfemia de los que se dicen ser alabadores, salmistas, ministros de alabanza, artistas cristianos. Hoy hay tantos títulos que vemos en las redes sociales y que varios personajes pues, se colocan y pues no es mi intención hablar de ellos, sino que nada más exponer lo que la palabra dice y que el Señor nos vaya pues, abriendo los ojos. Amén. Entonces, sucede que hay un grupo de personas que se dicen ser que alaban a Dios y no lo son, no lo hacen, sino que son sinagoga de Satanás y que están infiltrados en las iglesias. Y mira, esto es bien importante porque entraré por sus puertas, ¿cómo? Con alabanza toda, alabanza con acción de gracias, que es uno de los tantos tipos de alabanza, ¿no? Entonces, cuando el enemigo quiere distorsionar la alabanza, es como lo que hacía Absalón, que se ponía a la puerta, ¿no? Quiere distorsionar la forma por la cual podemos entrar mediante Jesucristo a la presencia del Señor. Entonces, queremos ser muy atentos de esa trampa, blasfemia, distorsión que pues, se nos puede presentar. Dice la Biblia, miren, en la tierra, bueno, la música es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Dios mismo es músico. La Biblia dice, vamos a bajar un poquito por el calor y para que haga la digestión, ¿no? La Biblia dice, con voz de mando y con trompeta ¿de quién? De Dios, ok. Los ángeles tienen trompetas. O sea, la música no empieza aquí en la tierra. La música es
viene desde la eternidad. Vemos, por ejemplo, en la figura del hijo pródigo, en aquella parte de esa parábola, que cuando el hijo grande regresó, dice que oyó sonidos de danzas, de música. Había fiesta en lo que vendría a ser la casa del padre, amén. Y el padre dice, era necesario hacer fiesta porque este hijo estaba muerto. Entonces, allá en la eternidad vamos a continuar alabando a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Dice la Biblia en Efesios que fuimos apartados, escogidos desde antes de la fundación del mundo. Tú y yo ya existíamos como espíritus y Dios tuvo a bien escogernos. Y en su misericordia aquí estamos, para alabanza de la gloria de su nombre. Y según Romanos, dice que nos deja ver que hubieron espíritus que no quisieron darle gloria a Dios y Dios los entregó a una mente reprobada. Ya vienen aquí en un vaso corrupto, destinado a hacer cosas que no convienen. Tú ya conoces el pasaje, pero hay gente que desde la eternidad desechó darle la gloria a Dios. Pero por la misericordia de Dios, aquí estamos tú y yo. Somos un instrumento musical, ¿sí? Tenemos cuerdas vocales como las guitarras y el violín aquí en la garganta. Tenemos pulmones, gracias a Dios, con los que respiramos, semejante a los saxofones, flautas, trompetas, instrumentos de viento. Tenemos una serie de instrumentos de percusión, nuestros dientes, la lengua, la boca, nuestras manos, nuestros pies, que vendrían a ser el equivalente a la batería, a la percusión. O sea, Dios nos creó como instrumentos musicales. Y es tan perfecto el Señor que la voz de cada uno de nosotros, porque la voz es la combinación del aire, de las cuerdas y de nuestro sistema vocal, es único. Nadie más en el mundo entero tiene la voz que tú tienes. Parecida tal vez, pero cuando hacemos un análisis de frecuencias, tu voz es única. O sea, tú eres un instrumento personalizado para Dios. Y cuando le añadimos a eso un corazón contrito y humilde, Dios se agrada tanto de esa voz que lo recibe como olor fragante. Amén. Entonces, eso fue la eternidad. Cuando la creación, hombre cae, cayó la cabeza de esta creación, Adán. Tienen hijos y comienzan a multiplicarse aquí en la tierra. Pues la primera vez que entra la música ya en la Biblia es en Génesis capítulo 4 versículo 21. Habla acerca de Jubal, que es el padre, según la Biblia, de los que tocan flauta y arpa. Cuando investigamos el hebreo de la palabra tocar ahí es tafaz. Tafaz, creo que lo anoté por acá. Vamos a ver si aparece. Sí. Tafaz significa, según el diccionario Strong, manipular, atrapar, capturar y sujetar. O sea que la música que entró a través de la descendencia de Caín, porque este personaje era descendiente de Caín, era una música que era ideada para capturar, para sujetar, para atrapar, muy semejante a la música que oímos hoy en día. La música que hoy se comercia, la música comercial, como le decimos, su objetivo es vender. Entre más vendan, más ingresos, más fama, y pues al final hay más beneficio económico. Y eso es lo que persiguen, ¿no? ¿Quién aquí sirven alabanza? Levanten la mano, quiero ver a mis consiervos de alabanza. Levanten su manita sin pena. Ok, gloria a Dios, y les bendiga, amados, ¿sí? En el mundo, gracias. Estaba lastimando ahí, estábamos peleando. En el mundo el fin es hacer música para vender y hacer dinero. Muy semejante con lo que se habla de Luzbel, que por la multitud de sus contrataciones fue hallado en ti iniquidad. Muy semejante a Judas, el que andaba con el Señor Jesucristo en aquellos tiempos, que lo traicionó. Judas es Judá, transliterado al griego, ¿no? Es en griego el nombre Judá. Vendió al Señor, se vendió a sí mismo por unas monedas. Y hoy en día, pues muchos salmistas, como los que mencionábamos antes, se han prostituido, se han vendido a causa de un beneficio económico, pero eso es tafaz. Hay una música que entró a través de Caín y su descendencia, que está creada para atrapar, para capturar, muy diferente a lo que hace Dios, porque lo que hace Dios nos trae libertad, amén. Dice la Biblia que David tocaba el arpa, Nagán es la palabra en hebreo. Él tocaba el arpa y el espíritu que atormentaba al rey Saúl a causa de su desobediencia se apartaba. O sea, David tocaba el arpa y ministraba de parte de Dios al rey Saúl. Entonces, la pregunta es, bueno, ¿qué estamos haciendo en nuestras iglesias? ¿Nos estamos yendo por la rama de manipular al pueblo de Dios santo, a la amada iglesia del Señor, a través de la música? ¿O estamos ministrando a Dios
estamos, y como consecuencia hay bendición, liberación, paz para con el pueblo. No me conteste, solamente pensémoslo, porque mucha de la música que hoy encontramos, hoy por hoy, va enfocada a lo contrario, a capturar, a manipular, no a ministrar, sino que a manipular los sentimientos. Y como hemos sido enseñados, tenemos que ser espirituales, amén. El hombre sensual se deja conducir por sus sentimientos, pero el espiritual se deja guiar por la palabra de Dios. ¿Qué eres tú? Tú eres un hijo de Dios espiritual, amén. Nos dejamos guiar y pretendemos, perseguimos ser guiados por su Espíritu Santo. Pero en cambio, la música esta va a los sentimientos, cuando bien va la cosa, porque también puede atraer ambientes espirituales totalmente negativos, ¿no? La Biblia dice que Dios habita en medio de ¿dónde? La alabanza de su pueblo, amén. Cuando alabamos a Dios, nos congregamos para alabarle. Dios hace descender su trono y pues donde el Señor es Señor, ahí hay libertad. Pero también del lado de las tinieblas hay música que atrae el trono de iniquidad, el trono del enemigo sobre la gente que está participando de ello. Si no me crees, vámonos al libro de Daniel, que dice que al sonar del shofar, ¿no?, del cuerno y de todos los instrumentos, la gente debía postrarse ante la estatua. Entonces la música, amados, finalmente nos lleva siempre a adorar, amén. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos con qué música escuchamos, pero sigamos adelante. La Biblia dice en Mateo 21:16, el Señor Jesucristo explicando aquel salmo donde dice que de la boca de los niños y aún de los que van perfeccionaste la fortaleza o estableciste la fortaleza. Él le da la siguiente interpretación y nos amplía el panorama. Jesús les dice, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste ¿qué? Alabanza. O sea, la alabanza debe ser perfeccionada. ¿Será que ya tenemos la alabanza perfecta? No, estamos camino a ser perfeccionados. De hecho, cuando se promete la restauración del tabernáculo de David, tanto en Amós como en el libro de Hechos, allá 15:16, si no estoy mal, y Amós 9:11, dice la Biblia, yo, o sea, el Señor, restauraré el tabernáculo caído ¿de quién? De David. Y al final dice, para que el resto de los hombres, ¿qué? Busquen al Señor. O sea, la restauración de la alabanza, el perfeccionamiento de la alabanza da como consecuencia que todos podamos buscar al Señor. O sea, rompe los límites culturales. Por ejemplo, en Guatemala tenemos la marimba, ¿no? Pero hoy por hoy no decimos, vamos a tocar marimba para alabar a Dios. No, ya traspasamos el límite cultural que existía. Allá en México, los hermanos mexicanos, posiblemente su música era la ranchera, eran los mariachis, pero cuando hay una restauración de parte del tabernáculo de David en las vidas, se rompe eso, se rompe la influencia del mundo que hay. Reprendemos ahí. Se rompe la influencia que hay sobre la iglesia, a la música que se ministra en la casa del Señor. Entonces, amados, la alabanza debe ser perfeccionada. Por favor, entendamos eso. Vamos a ir avanzando cada vez más en el perfeccionamiento, pero no tenemos que retroceder a lo que el Señor ya nos fue sacando. Amén. Miremos eso. Isaías 60:18 dice: en tu tierra no se volverá a oír el ruido de la violencia. ¿Cuántos dicen amén? Lo anhelamos, amén. No a la violencia. Ni volverá a haber destrucción y ruina en tu territorio, sino que llamarás a tus murallas salvación y a tus puertas, ¿qué dice? Amados, alabanza. O sea que la alabanza es una puerta. Por eso les decía, el enemigo quiere distorsionar la alabanza porque sabe que es un acceso a la presencia de Dios. Es una de las llaves que pues, el Señor nos dejó para entrar a su presencia. Está la llave del conocimiento, la llave de la alabanza, por ejemplo, ¿no? Entraré por sus puertas con acción de gracias. La alabanza, según la Biblia, es una puerta. Lo peligroso de una puerta es de que pueden entrar cosas buenas, de bendición, de edificación, pero si no hay un anciano, si no hay un maduro en la puerta, también pueden entrar cosas malas. Miren, amados hermanos, todos somos alabanza, amén, todos alabamos a Dios. Seamos cuidadosos de qué oímos, qué escuchamos y qué cantamos, porque puede ser de que estemos abriendo cosas o puertas a algo que no es debido, no es correcto.
Yo quisiera hoy hablar de lo siguiente. Perdón que vaya tan rápido, el tiempo apremia y pues tenemos que avanzar, y solo quería ponerles en contexto eso. La música de Dios fue la que vio el apóstol Juan allá, cuando dice que oyó como, o escuchó el sonido como de muchos arpistas, por ejemplo, ¿no? Y escucha el cántico del Cordero, el cántico de Moisés, etc. Y cuando se habla de Luzbel, tanto en Isaías como en Ezequiel, dice que el sonido de sus cuerdas descendieron juntamente con él al Seol. Dice que cuando fue creado Luzbel, el día de tu nacimiento, de tu creación, fueron preparados para ti tus flautas y tus tamboriles. O sea, el enemigo, que Dios lo reprenda, tocaba instrumentos de viento, tocaba instrumentos de cuerda y tocaba instrumentos de percusión. Era un ser musical y cayó. Entonces hay una música que está caída debajo del Seol, según Ezequiel. Dice que las larvas son tu cobertura. Dice, qué tremendo, ¿no? Importante, hermanos de alabanza, que tengamos cobertura, ¿no? Apostólica, pastoral, evangelística, profética, magistral. Paréntesis. La moda hoy por día a veces es de que el grupo de alabanza se cree tan autosuficiente que lo que quiere es salir y dejar la iglesia atrás. No, mire, pastores, que yo soy tan bueno, ya crecimos tanto como banda que queremos grabar un disco y queremos darnos a conocer e irnos de gira. Amados, ese no es la función de un departamento de alabanza. Dice la Biblia, cuando se habla de David, sí, he visto, dice, para empezar, era un joven que estaba a la vista, ¿no? David, a la vista del ministro, siervo del rey. He visto, dice, aún. ¿Han leído eso? Lo leemos. Leámoslo todos ahí, abramos nuestras Biblias, por favor, para que estemos en contexto. Primera de Samuel 16, 18. No lo tengo aquí, perdón, pero busquémonos en nuestras Biblias. Primera de Samuel, capítulo 16, versículo 18. El contexto es cuando están buscando cómo aliviar el ataque espiritual que tenía Saúl como consecuencia de su desobediencia. Uno de sus siervos le responde y dice: he aquí, he visto a un hijo de Isaí. O sea, tenía papá. David tenía papá. El de Belén tenía casa. Que sabe tocar. Había invertido en aprender, ¿no? Tiempo y esfuerzos y recursos. Es poderoso y valiente, un hombre de guerra, prudente en su hablar, hombre bien parecido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos guapos hay acá? Gloria a Dios. Y el Señor está con él. Pero miren, hermanos de alabanza, antes de continuar, debo hacer una pausa acá. Si tú estabas creyendo en tu corazón de que te ibas a ir de la iglesia, ibas a armar tu grupo, que ibas a llenar estadios, tal vez es un sueño tal vez de algunos, porque se mete la ideología de ser una estrella, ¿no? Un artista. Déjame decirte que ese no es tu privilegio. Nuestro privilegio es estar en una casa, bajo una cobertura paternal, ¿no? Ministrando la presencia del Señor. David decía y añoraba, ¿no? Suspiraba él por estar en los atrios de la casa del Señor. Lamentablemente hoy en día pues se ha trastornado esa idea, y yo he conocido a muchos hermanos de alabanza que andan de iglesia en iglesia, viendo dónde los tratan mejor, viendo dónde les pagan. De aquí no conozco a nadie así, conste, no, nadie se va a sentir ofendido. Solamente estoy viendo o hablando cosas que he observado. Abren sus canales en las redes sociales, están viendo cómo consiguen más likes. Y no, amados, lo que hacemos es para exaltar el nombre de Dios, y a Él sea toda gloria, toda honra, toda alabanza, no a nosotros. Y yo te pido perdón si suena muy duro esto, pero es que es el pensamiento que se ha infiltrado en el corazón de muchos, sobre todo los más jóvenes, y miran modelos que no son bíblicos. Y pensarán, eso es la alabanza. No, amados, somos servidores, al final del día somos servidores, amén. Con una función sacerdotal, amén. Pero estamos sujetos siempre a lo que nos digan y nos
digan en la iglesia, ¿no? Avancemos. Alabanza emergente. La palabra emergente o iglesia emergente es un término o un movimiento cristiano protestante cuyos participantes buscan vivir su fe en la sociedad posmoderna, o sea, en la actualidad, emulando, o sea, pareciéndose pues a Jesús de Nazaret. Eso lo saqué de un concepto ahí en internet, no me lo inventé yo, así lo describen. Y mira esto, independientemente de las tradiciones religiosas cristianas. No, hombre, no es pecado tatuarse. Es más, Juan 3:16 aquí en el brazo, ¿va? Y aquí Jesús te amo, ¿va? No, hombre, no es pecado echarse una cerveza. No, hombre, Jesús tomó vino, dicen un montón, ¿verdad? Y comienzan con filosofías, con ideas, para que la iglesia diga, no, hombre, o sea, seamos más suaves, ya no seamos tan religiosos, ya no seamos tan tradicionalistas, sino que quieren parecerse al mundo para caerle bien al mundo. Y el fin generalmente son los jóvenes. No, hombre, ya no prediquemos la Biblia porque muy dura para los jóvenes. Mejor busquemos libros motivacionales para que vengan a la iglesia. No, eso de pastor, de apóstoles, profetas, evangelistas, maestros, ya no, mejor digámosle coach, un entrenador de vida, ¿no? Y sí dicen un montón de iglesias que se van en pos de lo que la Biblia no dice, con tal, aparentemente, de ganar almas para el Señor, pero no me avergüenzo del evangelio. ¿Por qué? Porque es poder de Dios. O sea, sabemos de que la palabra por sí es eficaz y es poderosa, ¿amén? Para muchas cosas. Entonces, sigamos viendo, ¿qué más? Un poco de historia, muy breve. Geográficamente, el movimiento se originó en Inglaterra, allá, en el viejo continente, con un fenómeno que se llamó las tribus cristianas. Y luego se llamaron comunidades o iglesias emergentes. En la década de los 80, o sea, hace más de 40 años, se desarrolló en medio de iglesias evangélicas estadounidenses. De Inglaterra viajó a Estados Unidos. Y desde ese entonces se ha venido pues regando alrededor del globo terráqueo, ¿no? Dicen, este movimiento se caracterizó por las comunidades donde el servicio ofrecía una vida apasionada, dice, una predicación informal, ya con gorra, pantalones bien orados, como decimos allá, así todos rotos, ¿no? Ya música más moderna, digamos, ¿no? Amigos y relaciones y la presencia de la expresión artística en la adoración, incluyendo ceremonias de luces de las velas. Esto no es de mi cosecha, solamente ustedes pueden investigar iglesia emergente en Google y aparece todo esa información y un poco más, ¿sí? No es nuevo, lleva más de 40 años este movimiento y ha ido permeando con el paso de los años en las diferentes iglesias, y como iglesia del Señor tenemos que estar pidiéndole a Dios el discernimiento para cerrarle puerta a todas estas influencias, amén. Mira esto, primer libro de Samuel, capítulo 6, versículos 1, 2, y me voy a saltar al 7 y 8. Dice, ¿ustedes se recuerdan cuando el arca del Señor fue robada por los filisteos? Bueno, no es que hayan vencido al Señor, es que Dios se había enojado en contra de Israel y permitió que fuera tomada el arca, ¿no? Paréntesis, cuando el arca llegó al campamento filisteo, hizo estragos. ¿Quién ha cantado aquí el canto una vez que dice, los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad? Los enemigos de Jehová son tenidos por vanidad. Dicen, decapitó a Dagón, ¿sí? Dios de los filisteos, cortándole las dos manos, lo redujo a vanidad. Sucede que cuando pasó eso, el arca la fueron a meter al templo de Dagón. La primera noche, pues ahí se quedó. Al siguiente día apareció Dagón misteriosamente tirado en el suelo. Lo tuvieron que levantar, ¿no? Al siguiente día volvió a aparecer tirada la estatua de Dagón, con la cabeza quebrada y las manos quebradas.
Después de eso, Dios trajo plagas sobre los filisteos. Dice que se vieron como tumores, como de cáncer, ¿no? En ellos. Entonces ellos se desesperaron porque según ellos habían ganado, pero comenzaron a haber plagas internamente. Entonces bajo ese contexto, dice el pasaje, el arca del Señor estuvo en la tierra de los filisteos, ¿cuántos meses? 7 meses. O sea, 7 meses que no estuvo dentro del pueblo de Dios. Amén. Entonces los filisteos, no el pueblo de Dios, no los sacerdotes, sino que los filisteos llamaron a los sacerdotes de ellos. ¿Y a quién más? A los adivinos, diciendo, ¿qué haremos con el arca del Señor? Decidnos cómo la hemos de enviar a su lugar. La querían devolver. Estaban arrepentidos de haberse robado, digámoslo así, el arca del pacto. Y entonces el consejo que dieron los sacerdotes y los adivinos fue el siguiente: tomad y preparad un carro nuevo. Miren, cuidado con las cosas nuevas. Hay cosas que son eternas, las Olam. Hay que preguntar por ellas, según la Biblia, ¿no? Hay cosas que Dios hace nuevas. Por ejemplo, el cántico nuevo es parte del pacto nuevo, tierra nueva, cielo nuevo, nombre nuevo, nuevo nacimiento, etcétera, ¿sí? Pero hay cosas nuevas que no son de Dios, sino que son inspiración de los filisteos. Dice, preparad un carro nuevo y 2 vacas con crías, sobre las cuales no se haya puesto yugo. Sigue diciendo, ¿verdad? Y tomad el arca del Señor y colocadla en el carro. Y pongan una ofrenda para pedirle perdón a Dios por este insulto, ¿no? Y colocaron ahí una ofrenda de oro. Bueno, pasó mucho tiempo. Pasó el reinado del rey Saúl, no hizo nada por el arca, hasta que apareció ya el rey David. Y David tenía la buena intención, la mejor de las intenciones. Él quería traer de vuelta el arca del pacto. ¿Creen ustedes que eso es pecado? De ninguna manera, ¿no? Estaba regresándole la gloria al pueblo de Israel, que era la presencia de Dios. Y él amaba la presencia de Dios. O sea, el rey David era un pastorcillo que fue ungido por el profeta, por el siervo de Dios, ungido como rey sobre Israel. Había vencido a Goliat, obviamente pues mediante la unción del Espíritu Santo. Él iba en el nombre del Señor. Había hecho proezas el rey David. Y ahora que era rey, dijo, bueno, voy a ir a traer el arca del pacto, vamos a recuperar la presencia de Dios y le vamos a construir casa. Ese era el plan que él tenía. Él quería llevarla cerca de donde él estaba, porque él estaba enamorado de Dios. Tenía una muy buena intención, pero mira esto. Dice la Biblia, colocaron el arca de Dios, ¿en dónde? En un carro nuevo. Pregunto, ¿ese modelo de dónde venía? De los filisteos, de los sacerdotes, de los adivinos. ¿Era un modelo bíblico? Pregunto. No. Pero vino David y yo no sé quién le aconsejó, o él tal vez se dio cuenta, estaba muy niño cuando lo vio. Algo pasó, pero él vino y hizo lo mismo que los filisteos. Puso el arca en un carro nuevo y se la llevaron de la casa de Abinadab, que estaba en la colina. Usa y Ahío, hijos de Abinadab, conducían en el carro nuevo ese. Usa significa fuerza. Ahío significa hermano, fraternal, compañero. O sea, David se apoyó en su fuerza y en sus amigos para dirigir y para transportar la presencia de Dios. ¿Era ese el orden? ¿Sí o no? ¿A quién había designado Dios para que transportaran la presencia de Dios? ¿Amado? ¿A quiénes? A los levitas. ¿Se acuerdan que en el tiempo de Moisés habían familias, los coatitas, los meraritas, todos los levitas, ¿no? Los gersonitas que transportaban las cosas santas, que armaban y desarmaban el tabernáculo. Y bueno, David no. Él se apoyó en su fuerza, se apoyó en sus amigos. Porque me caes bien, te va a poner ahí para que dirijas la presencia del Señor, ¿no? Y he visto hermanos amados, y si los he compartido ya, los hermanos en Zona 5, que en las redes sociales ponen, aquí salvando el servicio, ponen, va. Y uno dice, igual que Usa metiendo la mano, porque todos saben que cuando Usa metió la mano, leámoslo. Y sacaron con él el arca de Dios de la casa de Abinadab que estaba en la colina, y ahí yo iba delante del arca. Mira esto, es que esto es lo que quiero subrayar y enfatizar, tal vez ya por el tiempo. Y David y toda la casa de Israel tocaban ¿con qué?
con alegría delante de Jehová toda clase de instrumentos de madera, de abeto, dice, con arpas, salterios, panderos, flautas y címbalos. Pero cuando llegaron a la era de Nacón, Usa alargó su mano al arca de Dios para sostenerla, dice, porque los bueyes tropezaban, o sea, la carreta tambaleó, se iba a caer del arca y Usa metió su mano. Pregunto, ¿era buena la intención o era mala la intención? Era buena. Tenían una muy buena intención. Pero ¿cuál fue el resultado? Y la ira de Jehová se encendió contra Usa. Y Ja Elohim lo hirió ahí, es por la versión que estoy leyendo que era textual, por aquella temeridad, y ahí cayó muerto junto al arca de Dios. Mira, amado, ¿había presencia de Dios? ¿Sí o no? ¿Estaba el arca? ¿Sí o no? Amén. ¿Había música? Leámoslo porque ahí dice que había toda clase de instrumentos. Había alegría. Ahí dice que tocaban con alegría, dice. En Crónica dice que también danzaban, se regocijaban con alegría. Si se dan cuenta, estaban todos los elementos. Había música bonita, había alegría, estaba el arca de Dios ahí, había instrumentos, o sea, aparentemente todo estaba bien. Pero ¿cuál fue la consecuencia? Muerte. ¿Por qué? Porque David copió un modelo del mundo, un modelo filisteo. Entonces miren, amados, aunque a veces la alabanza suene bien y que hay fiesta y el pueblo está danzando y hay alegría, inclusive hay presencia de Dios, no significa que sea conforme a lo que Dios dejó establecido. Y la consecuencia puede ser muerte. Sigamos leyendo. La palabra que dice aquí, alegría, que es sakhak, se traduce o significa reírse, como placer o como burla. O sea, la danza que había en este momento era una danza de burla, no era una danza espiritual. Como les dije, hay más de 8 o más de 10 tipos de danza en la Biblia. Esta es una antidanza. Aparentemente era una danza espiritual, pero realmente la Biblia describe que era una danza de burla. Se traduce como alegre, como broma, como burla, burlador, burlar, divertir y jugar. ¿Quieren que vaya más profundo? Hay canciones como tum, 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 tum. Ya que saben algunos a qué me refiero. Hay canciones, amados, que han imitado cosas del mundo y se nos han infiltrado o han querido infiltrar. Y cuando uno mira al pueblo, pareciera que hay alegría, pero realmente es una danza de burla. Mira, la segunda vez que David llevó el arca, dice la Biblia que David hizo carar, David hizo rakad, que en el hebreo significa danzar en forma de remolinear, y danzó de forma alegre. Fue una danza en el espíritu, no fue esta danza, sakhak. Amados, ¿qué estamos ministrando en nuestras iglesias? ¿Será que será un modelo bíblico o será algo que es copiado del mundo? Yo continúo. O sea, tiempo, por favor, suben mis hermanos de alabanza. Yo voy a saltar esta parte de acá. Bueno, no. En el segundo desfile, que fue el que agradó a Dios y que conocemos como el segundo desfile de David, ¿cuál fue la diferencia? David encargó a los sacerdotes que llevaran el arca del pacto. O sea, ustedes son los designados para llevar el arca. Por favor, llévenla ustedes. David se vistió no como rey, sino como sacerdote. Se revistió con el efod de lino, dice la palabra. O sea, él entendió que si no asumía su función sacerdotal, iba a desagradar a Dios. Y había sacrificios, había música, sí, pero era una música ordenada, ministrada por gente consagrada a Dios. En el primer desfile no dice quién tocó los instrumentos, pudo haber sido todo el pueblo, pero en el segundo desfile los levitas tocaban los instrumentos y cantaban, ordenados. Mira esto rápidamente. Otro ejemplo donde Dios se enojó de algo que aparentemente estaba bien, a la vista humana parecía que era bueno. Dice que los hijos de Aarón, Nadab y Abiú, tomaron sus respectivos incensarios y después de poner fuego en ellos,
y echar incienso sobre él, ofrecieron ¿qué? Delante del Señor fuego extraño. Amados, tengamos cuidado con presentar un fuego extraño delante del Señor, que el Señor no había ordenado. ¿Y qué pasó? Dios los consumió con fuego. Amados, esa es una gran responsabilidad cuando ministramos al Señor. Mira este pasaje que David concluyó. Primera de Crónicas 15:13 dice: ya cuando él reflexionó su fracaso en el primer desfile y pensando qué había pasado, dice: pues por no haberlo hecho vosotros la primera vez, ¿quiénes? Los levitas. Jehová nuestro Dios nos quebrantó, dice, por cuanto no le buscamos según el orden prescrito, según el mandamiento, según la ordenanza, según la palabra. Amados, no podemos buscar a Dios con modelos del mundo, con modelos de afuera. Es que, hermano, qué bonito suena y está de moda en las iglesias. Bueno, allá su rollo, pero aquí tenemos que hacerlo conforme a lo que está escrito. La Biblia es un manual de vida exquisito, nos da instrucciones para todo. Por ejemplo, Salmo 150, lo voy a resumir: alabad a Dios con todo tipo de instrumento. ¿Qué hace la iglesia emergente? Vamos quitando las trompetas, quitemos los vientos, quitemos, y solo con una guitarra. Es que es adoración, worship, ya está, ya hay términos para ello, ¿no? Cuando el modelo bíblico es más y más y más. Por ejemplo, ¿no? Yo continúo acá. La alabanza emergente podemos verla reflejada de varias formas. Una que yo he visto, digamos, que ha querido permear en la iglesia es a través de la música judía. Por ejemplo, no es que sea mala la música, solo quiero que, pues, poner un equilibrio, ¿no? ¿Me dan piano, porfa? ¿Se podrá? Piano. Ustedes imaginen que soy un buen pianista. Es que está muteado. ¿No? Ahí está. Va, miren pues, algo tan sencillo. Toqué una escala menor natural, luego le puse una alteración muy sencilla y ya suena diferente, ¿no? He conocido hermanos que dicen: no, todo lo que tocamos está mal, tiene que ser música judía nada más, porque esa es la que el pueblo de Israel. No, amados, en la diáspora, cuando fue disperso el pueblo de Israel, fueron regados por todo el mundo y la música de ellos está, pues, influenciada según la región en la que quedaron. O sea, no existe la música judía, pero he conocido gente que ha querido judaizar la alabanza. Es que determinado ritmo judío, no, lo que queremos es la música del cielo, no ritmos judíos. Bueno, no es que sea malo, conste, pero no podemos darle exclusividad a eso nada más. Secularizar la alabanza. Estilos musicales: reggaetón cristiano, rock cristiano, metal cristiano, corridos cristianos ahora, ¿no? Por ejemplo, hay una canción que se puso de moda: protégeme, Señor, con tu espíritu. Y tú, una banda, ¿no? Protege, y trayendo ritmos mundanos a la iglesia. Eso es meter estilos musicales que no son dentro de la iglesia, porque están de moda. Las modas que ya mencionamos. Y todo esto, amados, crea ambientes espirituales. Hay iglesias, solo voy a poner imágenes y ya estoy concluyendo. Mira, el tema es amplio, pero solo quería como meter la puerta en el pie, pero el pie en la puerta, para que veamos de que el ataque es inminente. Pero esto lo saqué de un manual que existe para iglesias, no de las nuestras, por supuesto, ¿verdad? Pero donde dicen ellos que para hacer un cuarto de adoración hay que poner luces así medio apagaditas para crear un ambiente, dicen, ¿no? Hay que poner mobiliario, color blanco, color gris, colores pasteles. Hay que poner mapas del mundo. Hay que poner alfombras y inclusive hablan. Aquí tengo ejemplos, miren, de las artes proféticas, le llaman ellos. Es que cuando hay Espíritu Santo se mueve la creatividad, amados.
cuando yo estudié en el conservatorio de música hace años, paréntesis, estudié música, soñaba con ser músico profesional, lo quería hacer. Cuando entendí que si estudiaba música y me dedicaba a eso, iba a comprometer mi servicio al Señor, porque tenía que vivir de la música. Esa es mi perspectiva, ¿no? Dije yo, no quiero estar tocando un día en un bar, jazz, digamos, y en otro día en la iglesia, ¿no? En la noche Blue Demon diría el apóstol, y en la mañana del domingo el santo, ¿no? Por esa razón estudié ingeniería química y metí a otra cosa, para no tocar el servicio. Pero en el conservatorio de música, esto de las artes, se hablaba que eran musas, que son demonios que inspiran a la gente para las artes, la pintura, la música, la escultura. De ahí viene la palabra música, de musa, que eran unas diosas griegas. Entonces, en la iglesia evangélica cristiana ahora se están introduciendo estos movimientos con el nombre del Espíritu Santo, ¿verdad? Pero que no es bíblico. Aquí, por respeto, tapé las caras para que no vean quiénes son, pero miren, todo bohemio el ambiente, todo triste, así como, y la gente cree que eso es la presencia del Señor y se ponen a llorar, pero de la tristeza, no porque haya llenura del Espíritu Santo. Pongo unas fotos de ejemplo nada más para que vean de que no es nuevo, no reciente, es una guerra constante, y que Dios nos ayude. Pero quisiera terminar con este versículo. Miren, parte de la iglesia emergente es para que los jóvenes entren, los jóvenes, pero la Biblia dice que el verdadero avivamiento en alabanza, o parte de él, es lo que dice en Jeremías 31:13. Entonces la Virgen se alegrará en la danza, dice. La iglesia, los jóvenes y ancianos juntamente a una, y como consecuencia cambiaré su duelo en gozo, los consolaré y los alegraré de su tristeza. Yo cierro mi Biblia